yo creería, y no sé, ustedes me dicen, que esto no es un tema meramente de gerentes de una empresa, No. de gerencia comercial, pero como que a todos los niveles tienen que estar empapados de esto, porque si un agente de ventas se puso muy imaginativo y empezó a hacer su propia campaña de descuentos o inició su propia coordinación porque no conoce que eso no se puede hacer, y muchas veces porque están sin ninguna mala intención dirigidos a lograr sus objetivos para mantener su trabajo. Entonces, Claro. a nivel de empresa, o sea, ¿quiénes tienen que conocer de esto? ¿Cómo es que lo tienen que conocer? ¿Qué tienen que considerar cuando están, digamos, pensando en temas de venta? De hecho, yo creo que nosotros siempre nos molestamos con eso porque somos como ahí como la piedrita del zapato de los departamentos comerciales siempre, ¿verdad? Porque lo que vos decís, vos sos agente de ventas, sos departamento comercial y tu objetivo es vender al final del día, y tenés al departamento legal diciéndote, no, es que no lo puedes hacer así, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante lo que están mencionando de que esta información no solo lo conozcan gerentes o el departamento legal, sino que todas las ramas o departamentos de una empresa conozcan esto, sobre todo lo que decía Gabriel, ¿verdad? Aquellos que tienen contacto con otros competidores, con clientes finales, con distribuidores, ¿verdad? Con otros agentes del mercado, para que sepan qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso Legal, un espacio en el que el bufete Arias espera abrir para que sus socios y amigos puedan encontrar temas de actualidad en diferentes temas. El día de hoy nos acompaña Tracy Varela, Senior Counsel del bufete Arias, especialista en Derecho de la Competencia, quien trabaja en la oficina desde hace 12 años, y Gabriel Garita, paralegal del equipo de competencia, quien tiene 2 años de trabajar en la oficina y quien actualmente está trabajando su proyecto de tesis específicamente en materia de competencia también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Mucho gusto. Hoy vamos a hablar un poquito en general sobre derecho a competencia, pero más que todo sobre el tema de prácticas monopolísticas y regulación sobre este tema. Entonces, tal vez antes de iniciar y entrar en materia, Tracy y Gabriel, una pregunta, digamos, general. O sea, cuando hablamos de derecho a la competencia, ¿de qué estamos hablando en general? ¿A qué empresas le interesa esto? ¿Por qué esto es relevante? O sea, tal vez empezar cuando hablan de derecho a la competencia. O sea, yo en la universidad a mí nunca me enseñaron de eso. Cuando vos estudiabas. Sí, ya tal vez ustedes ya sí. Pero específicamente, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro, básicamente es el derecho que regula las relaciones entre los participantes del mercado, precisamente para evitar prácticas, ¿verdad?, anticompetitivas que al final impidan nuevos agentes entrar al mercado o que se saquen agentes que actualmente existen, principalmente para evitar monopolios, y todo está muy pensado en beneficio final del consumidor, ¿verdad? Eso es. Un poco como apertura de mercado, que nadie se adueñe del mercado. Sí, es que nadie se adueñe de manera ilegal, ¿verdad? Porque por supuesto que puedes hacer prácticas de mercado normal y ser una empresa súper competitiva que al final tenga participaciones muy grandes en el mercado, pero la idea es que no lo hagas de forma ilegal o abusando de tu posición o abusando de otros competidores, ¿verdad? Entonces esa es la idea del derecho de competencia y lo que los regula. Y en Costa Rica existe una comisión que pertenece al Ministerio de Economía, que es la que regula estos temas de competencia, tanto de prácticas de mercado del día a día como de temas de concentraciones, cuando hay empresas, ¿verdad?, que se fusionan o que se compran. Entonces esta comisión es la que se encarga de revisar estos temas. Entonces hay como varios temas, ¿verdad? Porque entonces hay como un área, y ahí yo lo estoy hablando en idioma no experto, ¿verdad? Pero parece como una arista que regula digamos, el día a día de las empresas, en el sentido de que no desarrollen prácticas que ilegítimamente les permitan monopolizar el mercado. Correcto. Pienso en ejemplos de navegadores de internet que en algún momento decían, es que usted no puede tener tan monopolizado que su navegador esté metido directamente en un sistema operativo o algo así, digamos, una práctica que ilegítimamente le permita adueñarse del mercado. Otra parte tiene que ver con, como dice usted, como cuando una empresa va a comprar otra o se va a fusionar con otra, que eso no sea
ilegítimo. O sea, ¿por qué al Estado debería importarle que una empresa compre a otra y de un pronto a otro sea dueña del 95% del mercado? Por lo mismo, o sea, no sería una regulación del día a día, digamos, de las prácticas que vas a hacer el día del comercio y cómo te manejas con tus competidores y tus distribuidores, sino porque también podrías llegar a ser un agente con mucha presencia en el país adquiriendo una compañía, ¿verdad? Tu competidor. Entonces, qué sé yo, estamos hablando de un mercado que existen dos competidores y uno compra al otro, pues al final del día estás generando un monopolio que podría no beneficiar al consumidor final, ¿verdad? Porque al final del día podrías vos implementar los precios que quieras o las condiciones que quieras porque no tenés competencia en el mercado. Entonces ahí es donde la comisión entra a revisar de qué implicaciones tiene esto para el mercado, si se puede aprobar o no, si tengo que ponerte condiciones para aprobar o si tengo que decirte, mira, te la puedo aprobar, pero tenés que vender una parte del negocio, porque es verdad. Entonces eso es lo que hace el Estado. Al final, todo esto de competencia, como te decía, está pensado en el beneficio del consumidor final. Sí, porque entonces vivimos en un país de libre mercado, pero con cierta regulación. Correcto. O sea, porque es evitar que una empresa asuma el poder absoluto de un mercado y pueda hacer lo que quiera con el consumidor. O sea, es proteger al consumidor al final de cuentas. Exactamente, exactamente. Y también la comisión a veces tiene ciertas regulaciones o estudios específicos que hacen sobre mercados específicos, sobre todo cuando son de mucha relevancia para el consumidor, ¿verdad? Entonces también por ahí tiene regulaciones de precios para algunos mercados o para algunos productos que a veces hace ese tipo de estudios. Eso es lo que llama la Coprocom. La Coprocom, correcto. Que no es lo mismo que la oficina hasta el consumidor, donde uno puede tener una queja cuando le... Sí, exactamente. Las dos son comisiones y las dos pertenecen al Ministerio de Economía y están reguladas por la misma ley, pero son diferentes. Pero esto otro también es un poquito derecho al consumidor, digamos. El derecho al consumidor no es lo mismo que derecho a la competencia. Entonces, no. Ok. Ahora, entonces, un poquito entrando en el tema. Hablando de todo esto, entonces está lo que se llaman las prácticas, o sea, hay regulaciones antimonopolio. Correcto. Hay regulaciones antimonopolio y un poco porque se ha desarrollado el concepto de lo que llaman prácticas monopolísticas. ¿Qué es eso? O sea, cuando hablamos de prácticas monopolísticas, ¿de qué estamos hablando? Era un poco, ¿verdad?, lo que te decía al inicio de esta rama, ¿verdad?, que no es la parte de concentraciones, sino la parte de las actividades del día a día, como decías vos, que se hace por una empresa. Y entonces la ley y en general la doctrina y regulaciones internacionales lo dividen entre dos, que son las prácticas monopolísticas absolutas, que básicamente son prohibidas per se y no las puedes realizar, que típicamente son hechas entre competidores actuales o competidores potenciales. Entonces el clásico es: nos ponemos de acuerdo para modificar los precios del mercado y cómo vamos a vender este producto, o nos ponemos de acuerdo para participar en una licitación, entonces esta la gano yo y la otra la ganas vos, entonces nos estamos poniendo de acuerdo para manejar un poco el mercado, para manipularlo inclusive, ¿verdad?, a beneficio de nosotros. Entonces eso es per se prohibido en el mercado. Y después tenés unas que son relativas, que lo puedes realizar entre agentes del mercado, que sé yo, tus distribuidores, otros agentes, otros competidores, ¿verdad?, que se realizan y que no son prohibidas per se. Y eso se analiza por las autoridades bajo una regla que se llama la regla de la razón, ¿verdad?, que hay varios temas que tenés que tomar en cuenta a la hora de revisar si esa práctica es prohibida o no, si está dañando el mercado o no, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, cuál es tu posición en el mercado en el que estás participando, si has tenido comportamientos anteriores ¿verdad?, que lleven a la comisión a pensar, mira, por aquí esta empresa o esta persona siempre, ¿verdad?, hace cosas que tal vez no son tan legales, cuáles son los otros competidores, cuál es el poder que tienen los competidores, inclusive los consumidores finales o los clientes en ese mercado, cuáles son las barreras de entrada. Entonces se tienen que analizar muchos temas para definir si estas prácticas relativas son prohibidas o no, o son ilegales o no. Un ejemplo muy claro son los acuerdos de exclusividad que se dan, que son súper comunes, que per se no son prohibidos, pero podrían llegar a serlo dependiendo de todos los elementos. Ok, porque entonces, cuando hablamos, nuevamente, hablando de un experto, una práctica monopolística es entonces una empresa que decide realizar ciertas acciones en su actuar comercial, digamos, para controlar el mercado o apoderarse de parte del mercado. Correcto. En detrimento no solo del consumidor, sino incluso de sus otros competidores. Claro.
Ahora, podría ser el ejemplo de un mercado en el que hay dos actores grandes y varios pequeños, entonces los actores grandes se ponen de acuerdo en el precio. Porque ahí hay un tema, tal vez, por ejemplo, los precios no están regulados No. en la gran mayoría de mercados. Hay algunas excepciones de precios regulados, pero los precios no están regulados, entonces en principio están en oferta y demanda, pero la oferta y demanda se puede manipular. Correcto, que tampoco también es prohibido, digamos, deberías, ¿verdad? No deberías manipular la oferta del producto precisamente para llegar a apropiarse, digamos, del mercado de manera ilegal. El tema de precios es porque el margen es un tema, ¿verdad? Que debería ser es una información muy sensible y confidencial de tu compañía, que debería ser algo que no compartas ni revises con otros competidores, porque al final del día lo que la comisión busca es literalmente la competencia, ¿verdad? Que yo decida, mira, este es mi producto, aquí yo voy a marginar de esta forma, este es mi costo y entonces voy a vender de esta forma el producto y que vos puedas hacer lo mismo y que tengamos un mercado competitivo en que al final beneficie al consumidor. Pero si vos y yo nos vamos a poner de acuerdo que vamos a marginar el 60% de un mercado que tenemos el 90%, pues al final del día al consumidor le va a tocar comprar un producto con un margen de un 60-70% que tal vez no sería lo más beneficioso o lo más competitivo cuando podrían marginar el 20%. Entonces, poder sugerir precios como, digamos, a tus distribuidores, como empresa, puedes sugerir un precio, pero al final del día el precio es algo que debes determinar vos internamente, digamos, por eso es que usted ve los rotulitos y dice precio sugerido. Correcto. No, porque yo no le puedo decir al cliente final, véndalo en tanto. No lo puedes imponer, correcto. Pero entonces, ¿por qué generalmente si usted va a los diferentes lugares, digamos, el confite vale lo mismo? Porque digamos que se maneja generalmente en las empresas de yo te voy a vender a vos como mi cliente o mi distribuidor final, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de las empresas, este confite en 5 colones y más o menos las personas saben, ¿verdad?, de cuánto se va a vender en el mercado. Y por supuesto que si vos el confite, yo te lo estoy vendiendo en 10 y vos en 15, y pues la empresa, perdón, el consumidor final va a comprarlo en 10, ¿verdad? Entonces al final como que el mismo mercado se va regulando y decir, bueno, vamos a venderlo en más o menos en 10, porque si no al final yo soy el que me afecta y que nada me va a venir a comprar el confite a mí. Y digamos que mucho cliente final de estas empresas sí decide seguir el precio sugerido, de nuevo, aunque no es obligatorio. Es decir, la compañía no puede imponerte a vos una sanción o dejarte de vender porque vos no vendiste el precio sugerido, pero vos puedes tomar la decisión de decir, voy a vender a este precio sugerido. Y desde esa perspectiva, entonces, ahora vos utilizabas un término y decía, bueno, la posición de poder o de control dominante. ¿Eso qué es? O sea, ¿eso qué es y por qué es importante? Porque digamos que podrías vos tener prácticas anticompetitivas en el mercado, hablamos de las relativas, y no tener una posición suficientemente importante para afectar el mercado. Entonces ahí es donde se revisa de nuevo lo que te decía ahora, cuál es tu posición en el mercado, cuál es tu participación de mercado, aunque no necesariamente eso te dice si sos una posición dominante o no, pero te da un indicio, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son tus consumidores, cuáles son tus clientes, cuáles son los competidores y cómo son, ¿verdad?, los poderes que tienen esos mismos competidores. Y de hecho la nueva ley de competencia, ¿verdad?, lo que establece es una regla de minimis, que es que si vos tenés una participación en este mercado específico del 5% o menos, no tenés capacidad de dañar el mercado, entonces es una posición dominante, entonces no podrían... Es básicamente dos chiquititos que se pongan de acuerdo y dicen, vamos a manipular el mercado y a dominar el mundo. Imagínate, exacto, que tengas dos empresas con una participación del 5% y dos empresas con una participación de mayor del 40%. Que es muy poco probable que esas dos que no van a afectar a nadie. O que tengas un 2%, no vas a afectar. Es muy poco probable que puedas afectar al mercado porque tenés a dos empresas muy grandes, digamos, en este ejemplo. Entonces, por eso se busca en este tema de la regla de la razón que te decía para realizar prácticas relativas es cuál es tu posición en el mercado y si sos capaz de afectarlo o no, y si efectivamente lo estás afectando, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿para qué perdemos recursos? Ok, entonces, ahora... Todo esto es súper relevante y súper importante, pero ¿por qué las empresas tienen que preocuparse por esto? O sea, ¿qué les puede pasar si caen en una práctica de este tipo? Te pueden sancionar. Sí, efectivamente, la comisión, ¿verdad?, puede hacer una investigación, ya sea de oficio, porque ellos lo decidieron, o puede haber investigaciones porque un tercero hizo una denuncia de
me están haciendo esta práctica, me están tratando de sacar del mercado, y la comisión efectivamente te podría sancionar por esas prácticas que estás haciendo. Multas, cierre de operaciones. No tanto cierre de operaciones, pero sí multas que podrían ser importantes, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el daño que hiciste al final, cuál es la práctica que estás haciendo, si sos reincidente o no, ¿verdad? Si ya te llamaron la atención y lo volviste a hacer, pero probablemente la comisión no se porte también a la hora de... No se porte también, no te dan tanta consideración a la hora de poner la multa. Y desde la otra parte, si usted va a hacer un negocio y va a comprar una empresa o va a comprar o va a entrar en un negocio en conjunto, por ejemplo, tiene que tomar esto en cuenta porque el rato invierte un montón y al final le dicen no lo puede hacer. Correcto. Y entonces, ya un poco en la práctica, Gabriel, todo esto lo vemos en general, pero ¿cómo me cuido yo de no caer en estas prácticas? Sí, en este punto hay que hacer la distinción primero entre las prácticas absolutas y las relativas. En primer lugar, las absolutas también se conocen como horizontales por esta posición en que están los competidores uno al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado la forma en la que yo me comunico. Las comunicaciones con mi competencia son muy difíciles y hay que tener mucho cuidado. Mencionaba Tracy los temas sensibles. Si yo voy a hablar con mi competidor por X o Y razón de márgenes o costos, esas conversaciones hay que evitarlas totalmente. Ponerse de acuerdo de precios, tanto de forma oficial o extraoficial, no tiene que ser una comunicación expresa, una comunicación escrita, pero una comunicación entre dos personas que saben que representan a la compañía, pues pueden llevarnos a creer que está pasando eso. También hay que tener cuidado con los precios no se pueden acordar en ningún momento, y las comunicaciones que haya entre competidores siempre tienen, y nosotros le recomendamos a los clientes que haya un interés comercial legítimo, que a la hora de que yo llego a hablar con vos sea porque realmente hay una razón. O sea, que si la comisión al día de mañana me pregunta por qué usted se está viniendo con X, que es su competidor directo, yo no tengo por qué estar dando tantas explicaciones, pero poder sustentar y poder tener un fundamento de estábamos discutiendo esto y no ocultar nada. Eso son las absolutas. Las relativas pues son más interesantes y me gusta verlo en dos temas. Estas se consideran verticales, pues porque hay una posición de mercado distinto. Entonces podemos ver primero con los clientes. No es de igual a igual, es de esto que decía Tracy, del fuerte, del dominante con relación a los... Es más en la cadena de comercialización y distribución. Porque tenés al cliente, tenés a los distribuidores, tenés no es entre empresa a empresa, sino en la empresa con sus agentes para su venta, digamos. Justamente eso. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo un cliente que va a ser mi proveedor, sí, se puede hacer un acuerdo de distribución exclusiva, pero ese tiene que tener una justificación económica razonable. No es que yo nada más quiero que esta gente sea el único que pueda vender en esta área porque me levanté y yo solo quiero que... No, todo tiene que tener una justificación económica y hay que hacerlo mucho en vistas a qué va a pasar si llega la comisión. Si la comisión me va a investigar, ¿cómo le justifico yo a esto a las autoridades? Entonces, mientras yo tenga los respaldos y yo tenga una justificación económica, pues no hay problema en ese sentido. También las restricciones territoriales hay que evitarlas, como las divisiones territoriales entre los proveedores. No puedes llegar y decir, ok, yo te vendo este producto con la condición de que vos me compres este servicio o este otro. Que hace muchos años se hacía famoso una empresa que le condicionaba, creo que eran refris, y le decía, si usted vende o le daba algo, le doy esta regalía si usted no vende productos de mi competencia. Sí, eso no se puede hacer, que eso sería una práctica, ¿verdad?, relativa, porque estás dándolo, digamos, en otro nivel de la cadena de distribución, pero no lo puedes hacer. Y eso que estaba mencionando Gabriel, ¿verdad? Pasa mucho sobre el tema de la venta atada, que es como yo tengo este producto que es muy fuerte en el mercado, ¿verdad? De que es como mi producto estrella y yo te digo, te vendo esto si me compras esto, ¿verdad? Entonces, no sé, el ejemplo que están diciendo es, las refris son mi producto estrella, pero no se me están vendiendo las cocinas. Entonces, yo te voy a vender la refri siempre y cuando me tenés que comprar la cocina. Entonces, ¿verdad? Por ahí es un poco lo que estamos explicando, que no se puede hacer. Con los clientes también, si yo pues voy a tener varios distribuidores, las políticas de precios, si yo voy a tener descuentos, los descuentos se pueden hacer, pero de forma general. No puedo, digamos, si hay una práctica discriminatoria que yo estoy de forma indiscriminada diciendo, usted se le aplica tal descuento, yo lo voy a vender de esta forma, pues no hay sustento ahí y es una conducta que la comisión evidentemente va a sancionar. Es como preferir a un cliente o a un distribuidor sobre otro. Y decir, a usted sí le doy descuento, pero usted no. Pero de manera como dice Gabriel, indiscriminado, subjetiva, ¿verdad? Como decir, porque vos podés decir, no es lo mismo un distribuidor que me compra
X cantidad de volumen a uno que me compra menos. Porque usted me compra más. Exacto, pero entonces tenés que ser muy claro en la justificación económica objetiva que te está llevando a aplicar ese descuento distinto. Entonces, si a vos te estoy aplicando un descuento del 5% porque vos me compras 10 en volumen y a Gabriel le estoy aplicando un 2% porque me compra un 5%, en el momento que Gabriel empiece a comprarme un 10, tengo que aplicarle el mismo descuento que te estoy aplicando a vos, porque debe ser algo como muy transparente, ¿verdad? En esos temas de competencia siempre hablamos de mucha transparencia. A nivel de descuentos tenés que ser muy objetivo y claro y tener justificaciones de por qué a vos tal y a vos tal y a vos tal. No puede ser simplemente un tema que a mí se me ocurrió una mañana que hoy te voy a hacer un descuento adicional, porque eso podría ser una ventaja ilegítima que por supuesto te va a poner a vos en ventaja de tu otro competidor, digamos, a nivel de distribución. Claro, y pensándolo también ahí, Gabriel y Tracy, pero vamos a ver, no sé si tendrá sentido lo que estoy diciendo, pero cuando hay una operación comercial, hay como muchas operaciones comerciales subsidiarias, o sea, muchos subnegocios que también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una empresa de venta de productos de consumo alimenta empresas de distribución. Correcto. Y esas empresas de distribución alimentan por ejemplo, el comercio detallista. Entonces, este negocio de distribución, digamos, yo que soy el que produzco y vendo el producto que este otro distribuye, tengo que asegurarme de que no esté generando también preferencias sobre estos. O sea, no es como que yo pueda decir, es que esa distribuidora es de mi mejor amigo, entonces le voy a dar todas las condiciones porque somos amigos y te ayudo para que a vos te vaya mejor que a los demás. Correcto. Digamos, la libertad de comercio no llega a eso. O sea, yo no puedo hacer ese tipo de diferencias meramente subjetivas. Correcto. Para beneficiar. Exactamente, porque que era lo que decía Gabriel, ¿verdad? Estas prácticas relativas, pero se conoce como restricciones verticales porque está sobre la cadena de distribución y comercialización, ¿verdad? Desde yo que soy la que produzco el producto en el mercado, que probablemente cuando es una empresa muy grande no va a ser la que distribuye, ¿verdad? Es poco probable que suceda, a menos que esté integrado, que ya, ¿verdad? Es otro tema. Entonces, tenés tus distribuidores que los puedes ubicar, obviamente, por territorios o por tipo de mercado, o por tipo, ¿verdad?, de cliente final, que pasa mucho. Pero de nuevo, todo esto tiene que tener una justificación válida a nivel comercial, a nivel económico de fondo, y no simplemente un tema discriminatorio que yo digo, este es de mi mejor amigo, yo lo voy a beneficiar de esta forma y le voy a vender a este precio, ¿verdad? Porque simplemente quiero. Claro. Yo rescato mucho esa última idea, Tracy, de siempre tener una justificación para las actuaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la ley establece pues una serie de incisos taxativos, una lista de prácticas prohibidas, tanto absolutas como relativas, pero muy importante entrar en cómo lo analiza la Coprocom, que es como ya en la práctica. Pues nosotros hemos visto casos en que la comisión entra a investigar empresas y no se van a fijar únicamente en una tipicidad, no van a fijarse que, ok, la empresa A incurrió en esta conducta que está en el artículo tal. Si fuera así de fácil, es aplicar una ley a rajatablas, que pues tampoco es la finalidad. La comisión, además de eso, se concentra en otros dos temas muy importantes. Ya mencionaba Tracy, el poder de mercado, la capacidad y la influencia que tiene esa empresa en el mercado. Y el tercer aspecto, y es el más importante, es que las conductas y las prácticas que ejerza la compañía tengan como objeto la finalidad de ejercer algún tipo de presión o influencia en el mercado. Esto puede ser pues alejar a un competidor, limitar sus ventas. Entonces, no podemos pensar únicamente en que, ok, no puedo hacer esta conducta. No, tal vez haya como más margen en las relativas como la actriz, mientras yo tenga una justificación. ¿Por qué? Porque a la hora de mañana que llega la comisión a investigarme, van a decir, bueno, tal vez ellos sí cumplen con este primer criterio de que la conducta se adecua a algo que está regulado, pero ni su poder de mercado, mucho menos su intención, en ningún momento ha sido la de limitar la competencia. Entonces son aspectos muy importantes para tampoco asustarse en el sentido de, ok, no puedo hacer nada. No. La ley no se aplica a rajatabla, no es un machote que se aplica, se tiene que analizar cada caso puntual, y pues la comisión sí ha sido muy efectiva en ese sentido, en identificar que si bien se puede incurrir en una de esas prácticas, el fondo como tal, la justificación que pueda la empresa, porque es un proceso en que las empresas investigadas pues pueden aportar documentación, pueden aportar cualquier tipo de escritos, permiten pues dar las razones por las que están. Y si vos en toda tu operación actuaste con fundamento, con justificaciones, no tenés que tener miedo en ese sentido y pues estás tranquilo. Entonces hay algo que a mí me parece interesante, y es,
bueno, ya vimos aquí, digamos, desde aquí podríamos entender a qué tipo de comercio o qué tipo de empresa le interesan estos temas. Pero también, digamos, en la escala empresarial, yo creería, y no sé, ustedes me dicen, que esto no es un tema meramente de gerentes de una empresa, No. de gerencia comercial, pero como que a todos los niveles tienen que estar empapados de esto, porque si un agente de ventas se puso muy imaginativo y empezó a hacer su propia campaña de descuentos o inició su propia coordinación porque no conoce que eso no se puede hacer, y muchas veces porque están sin ninguna mala intención dirigidos a lograr sus objetivos, para mantener su trabajo. Entonces, claro. A nivel de empresa, o sea, ¿quiénes tienen que conocer de esto? ¿Cómo es que lo tienen que conocer? ¿Qué tienen que considerar cuando están, digamos, pensando en temas de venta? De hecho, yo creo que bueno, nosotros siempre molestamos con eso porque somos como ahí como la piedrita en el zapato los departamentos comerciales siempre, ¿verdad? Porque lo que vos decís, vos sos agente de ventas, sos departamento comercial y tu objetivo es vender al final del día, y tenés al departamento legal diciéndote, no, es que no lo puedes hacer así, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante lo que están mencionando de que esta información no solo lo conozcan gerentes o el departamento legal, sino que todas las ramas o departamentos de una empresa conozcan esto, sobre todo lo que decía Gabriel, ¿verdad? Aquellos que tienen contacto con otros competidores, con clientes finales, con distribuidores, ¿verdad? Con otros agentes del mercado, para que sepan qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo pueden manejar comunicaciones. Entonces ahí es donde vienen mucho los entrenamientos, que son súper importantes. Hay entrenamientos, digamos, para los diferentes niveles, o para todo el mundo, que todo el mundo conozca, o... Hay de todo, o sea, puedes como dar un entrenamiento general de guías, ¿verdad? Prácticas, o inclusive nos ha tocado dar entrenamientos muy enfocados al día a día de ciertos departamentos, o sentarnos con ellos a decir, mira, ¿en qué tienes dudas? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pasando? ¿O qué te está generando en tu día a día problemas? Y los revisamos con ellos de cómo lo puedes manejar, o definitivamente eso no lo puedes hacer. Entonces nos ha tocado dar entrenamientos genéricos o muy específicos del caso, del día a día, de caso por caso, ¿verdad? De departamentos en empresas. Claro, porque la idea es que todo el mundo sepa, no necesariamente que sean expertos y digan automáticamente esto lo puedo o no lo puedo hacer, pero supongo que tengan una idea general. De que, sí, y que cuando tengan dudas sepan, que o sea, sepan a preguntar, que sobre eso hay que preguntar. Pero probablemente su departamento legal, como de me están pidiendo esto, ¿qué hago? Nos pasó una vez en una reunión con un cliente que estábamos con alguien de un departamento comercial y es como, no, pero es que yo sé a qué precio está vendiendo la competencia por esto y esto y esto y cuándo está marginando, y nosotros, ¿usted cómo sabe esa información? Porque me la dio la gente de verdad de ellos. Entonces como no puedes tener esa información ni la puedes saber, ¿verdad? Entonces son cosas que pasan y de nuevo no con una mala intención, probablemente de buena fe, porque creen que eso es parte de su trabajo y tal vez no sepan que esas cosas no se pueden hacer. Entonces es importante los entrenamientos al final del día. Sí, porque pienso en el agente de ventas que se cambió de una empresa a otra y se sabe de memoria. Exacto. O que tiene sus amigos. Exacto. O que tiene sus amigos del otro lado que te siguen dando información. Pasa mucho. O sea, de nuevo, no porque lo hagan de mala fe, sino por falta de conocimiento probablemente. Y además esta regulación de competencia en Costa Rica es relativamente nueva, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algunos años que si comparas con otras jurisdicciones como la europea, pues estamos todavía a mucha distancia de llegar a ese nivel de educación y nivel de conocimiento en el mercado, que aquí por supuesto estamos empezando con esto. Entonces de nuevo no es un tema de mala fe o que lo hacen por dañar empresas, sino simplemente porque tal vez no tienen el entrenamiento requerido. Claro, entonces Gabriel, digamos, de todo esto que ustedes dicen, yo tal vez en esta parte específica, porque como le digo, está la lista de las concentraciones y los negocios grandes, que es... iba a decir un enano otro cuento, pero no es enano realmente. Es un tema completamente grande, pero digamos, de todo de las prácticas monopolísticas, o sea, tal vez, y no sé si usted o qué opina al respecto, o sea, el mensaje es, sepan que hay que tener cuidado, sepan que deberían estar asesorados, y antes de entrar a iniciar, digamos, algún tema, o primero conozcan un poquito sobre el tema, asesórense sobre qué pueden y qué no pueden hacer, y antes de realizar cualquier campaña nueva o cualquier actividad nueva, sepan que mejor pregunten y asesoren. Completamente. Eso, y haciendo el hincapié en que justificar las acciones que toman, no ser arbitrarios, no tener decisiones, ocurrencias de un momento para el otro, pues va muy de la mano de esto, asesorarse de antes de tomar una decisión,
pensar en cómo se ve esto, pensar en cuáles pueden ser las repercusiones y si yo tengo una justificación real. Ya en ese sentido, si yo estoy listo por ahí, logro asesorarme con un buen equipo legal, pues la práctica de la empresa, sea cual sea su mercado, va a ir caminando, va a ir rodando. Y no es que van a llegar al legal a que les digan que no siempre es Cómo hacerlo bien. Correcto. Y eso ustedes lo hacen, digamos, en su día a día. Exactamente, sí. La idea, por supuesto, que no es interponernos, ¿verdad?, en el camino y que la empresa no crezca y que comercialmente no realice lo que tiene que hacer, sino que lo hagan bien al final del día. Por supuesto que no queremos ser la piedra en el zapato de ninguna compañía ni de ningún departamento, sino ayudarlos. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, quedamos disponibles, ¿verdad? para acompañar a las empresas en lo que necesiten, pero, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio. Se fue despacio.